Itálica para mí es un lugar entrañable. Solíamos venir cada domingo cuando éramos pequeños con mi familia, con mis padres. Desde pequeña me atrajo mucho la arqueología y visitar una ciudad como esta cuando eres pequeña pues te hace soñar y te hace imaginarte cómo va a ser tu futuro de arqueóloga. Cuando yo terminé mis estudios en los años 90, aquí en la Universidad de Sevilla, yo tenía muy claro que lo que me quería dedicar era a la egiptología. A mí desde muy pequeña siempre me atrajo la historia del Próximo Oriente. En ese momento, aquí en España, pues no había la posibilidad de estudiar egiptología en aquellos años. Entonces pues me fui con una beca a la Universidad de Tübingen, a Alemania. Y allí pues estuve 3 años haciendo las investigaciones para llevar a cabo la tesis doctoral, y eso fue lo que me abrió las puertas para luego buscar un camino en el mundo profesional. Después de estos 3 años en Alemania volví a Sevilla, pero al ver que aquí pues no había trabajo en el campo que yo quería dedicarme, pues decidí viajar a Egipto y buscar trabajo allí. Mi primer proyecto arqueológico en Egipto fue en Charuna. Esto era un proyecto del Instituto de Egiptología de la Universidad de Tübingen, en el Egipto Medio, y bueno, ese fue el primer toma de contacto. A partir de ahí tuve una beca para hacer una investigación en el Museo Egipcio del Cairo, y ahí es donde entré en contacto pues con otros egiptólogos y la posibilidad de ir promocionándome para participar en otros proyectos. De los más importantes pues han sido los proyectos con el Instituto Arqueológico Alemán. Estuve trabajando en la necrópolis de Dashur, estuve trabajando en el templo de millones de años de Amenofis III, el de los colosos de Memnón. Durante unos años también me he dedicado a la arqueología subacuática. Empecé trabajando en un yacimiento arqueológico en el Mar Rojo con un equipo americano. Era un pecio que estaba hundido a 37 metros de profundidad, y ese fue mi primer contacto con la arqueología subacuática, cosa que nunca había pensado que me iba a dedicar, y a partir de ahí pues me salió trabajo en Alejandría para trabajar con el Instituto Francés del Centro de Estudios Alejandrinos, y ahí pues estuve casi 5 años trabajando en el yacimiento del Faro de Alejandría. Toda esa experiencia es la que me ha servido, me ha sido muy útil para montar mi propio proyecto. El proyecto de excavación y restauración del templo de millones de años de Tutmosis III en Luxor. Este proyecto comienza en el año 2008 y es fruto de la colaboración entre el Ministerio de Antigüedades egipcia y la Universidad de Sevilla y la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Aquí era un templo muy interesante porque se trata del templo de millones de años de uno de los faraones más importantes que tuvo Egipto, del Reino Nuevo, y curiosamente este templo había caído en el olvido, y aunque había investigadores que habían trabajado en los años 30, el último de ellos fue Rique en los años 30, desde 1938 el yacimiento se abandona y se vuelve a cubrir de arena. Al exterior de los muros perimetrales se observaba toda una montaña de escombros que eran escombros que habían producido los anteriores excavadores. Una vez que pudimos limpiar todo el exterior de los muros perimetrales, nos hemos encontrado con una parte intacta que jamás había sido excavada anteriormente.
y esas zonas son las que nos han dado pues sorpresas. Por ejemplo, al exterior del muro perimetral sur hemos encontrado un edificio administrativo relacionado con el templo, en el que hemos encontrado pues fragmentos de papiro, varios óstracas, es decir, parte de los archivos del templo. Esto es una información interesantísima, pues podemos tener información de la vida diaria, de la vida cotidiana y de la vida del templo. También al exterior del muro perimetral norte igualmente teníamos toda una montaña de escombros que una vez que los quitamos nos encontramos con el basurero del templo, el basurero de la época de Thutmose III. En este basurero, que estaba compuesto por toneladas de fragmentos de cerámica y de vasijas, hemos encontrado también muchas informaciones, como por ejemplo muchas de estas vasijas pues tenían tapones, en los tapones de barro había sellos en los que te pone lo que había dentro de la vasija, es decir, las ofrendas que iban a hacer al templo, pues te ponen la ofrenda que era, y no solamente eso, sino que en muchas ocasiones también imprimen quién es el que está haciendo la ofrenda. Así pues encontramos personajes muy interesantes, como por ejemplo la esposa de Amenofis III, la reina Tigi, y esto al mismo tiempo nos da información hasta qué época el templo estuvo activo. Por el momento sabemos que hasta época de Ramsés II el templo estuvo activo. El templo se construyó en varias fases. En una primera fase se construyó un muro perimetral de adobe, que se trata de un muro monumental porque tenía al menos 5 metros de ancho, al menos 10 metros de alto, y este muro perimetral, en su interior tenemos un patio y una terraza alta, a la que se accedía a través de una rampa, y en esa terraza alta pues tenemos un pórtico que tendría estatuas, pilastras con estatuas osiriacas de Thutmose III, y detrás del pórtico pues se accedería a lo que es el peristilo, la sala hipóstila y finalmente al fondo, en la parte en el oeste, el santuario. El santuario con la capilla dedicada al dios Amón, dios principal de Tebas, en el centro. Y a los lados pues una serie de capillas, hacia el sur capillas para el culto al faraón y hacia el norte un patio solar. De todo esto lo que tenemos son las ruinas. Tenemos partes de pavimento, algunas bases de columnas, algunos fragmentos de muros, pero todo en ruina. Y lo que sí encontramos en toda esta terraza alta, pues una serie de fragmentos, miles de fragmentos en piedra caliza y en piedra arenisca, que serían los relieves de las paredes del templo. Es decir, lo que tenemos es un gran puzzle con los relieves que decoraban el templo. Lo que encontramos fue una zona muy interesante porque es un complejo dedicado a un sacerdote que se llamaba Homsu, que era primer sacerdote de Menjeperra, es decir, primer sacerdote de Thutmose III, y es un personaje que vivió en época de Ramsés II. Lo que no sabíamos hasta ahora es que el culto al faraón Thutmose III se llevaba a cabo en el propio templo de Thutmose III. Este complejo también fue apasionante porque pudimos descubrir todas estas novedades, porque toda esta casa estaba debajo de un derrumbe producido por un terremoto. Como finalmente tuvimos que desmontar el muro y hacer una anastilosis, eso nos permitió tener acceso a una parte intacta que nunca antes había sido excavada. Y ahí es donde encontramos dos dinteles del sacerdote Homsu, en el que aparecen los dos cartuchos de Thutmose III, el de nacimiento y el de entronización, con el sacerdote Homsu a ambos lados, en posición de adoración,
con su vestimenta de sacerdote y un texto que dice: Homsu, primer sacerdote de Menjeperra, cuya madre se llamaba Tausere. También encontramos en este mismo complejo una estatua sedente de Tutmosis III, típica, con una iconografía típica de época de Ramsés II. Ya para terminar, no se puede uno olvidar que el templo no es solamente un lugar religioso, es un centro económico, un centro administrativo, y hay una serie de actividad y vida dentro de él. Cuando uno pasea por las calles de la ciudad de Itálica, respira ese ambiente de grandiosidad y ese gusto por lo oriental. Aquí estamos en Itálica, donde se inició los orígenes de Adriano. Adriano fue un emperador de los grandes, de los importantes. Adriano es un amante de la cultura oriental y por tanto también de Egipto. Él realiza numerosos viajes al Próximo Oriente y se dedica a recorrer también todo Egipto y todo el Nilo. Allí es donde vive la apasionante aventura con su amado Antinoo, que finalmente muere trágicamente ahogado en el Nilo. Esto hace que Adriano, tras la muerte, quiera seguir recordando a su amado. Hace una ciudad, la ciudad de Antinópolis, en el Egipto Medio, probablemente en el lugar donde se había producido el ahogamiento, y toda esta vinculación con el mundo egipcio se ve potenciado tras la muerte de Antinoo. De hecho, Antinoo se representa como dios egipcio y todo esto lo vamos a ver también reflejado en la Villa Adriano. En Villa Adriana, Adriano decide traer todos esos recuerdos que tenía del Próximo Oriente y de Egipto y decora una parte de Villa Adriana con motivos y atributos de la cultura egipcia. Mi proceso de formación como arqueóloga ha sido largo, apasionante, lleno de aventuras. Me ha permitido viajar al Próximo Oriente, trabajar en diversos países, y todo ese enriquecimiento personal, ahora la manera de poderlo devolver a la sociedad es a través del proyecto que tengo en curso del Templo de Millones de Años de Tutmosis III. Poder excavarlo, restaurarlo y ponerlo en valor es la manera de devolver toda esa experiencia que estos 25 años me ha permitido.